Hoy vamos a meternos con una de esas frases sobre historia que se repiten una y otra vez, esa que conecta a España directamente con el origen de todas las universidades en Hispanoamérica. Es una idea que suena muy potente, pero ¿qué parte es real y qué parte no lo es tanto? Vamos a verlo. Seguro que esta frase suena, ¿a que sí? Es de esas afirmaciones que se lanzan casi como un eslogan, como una verdad absoluta. Pero, como vamos a descubrir, la historia de verdad, la historia completa, rara vez cabe en un eslogan. A ver, para analizar bien esta idea, lo primero es llamar a las cosas por su nombre. Esto es, en esencia, un bulo. Y lo curioso de un bulo como este es que casi nunca es una mentira al 100%. A menudo se apoya en un trocito de verdad para luego llevarnos a una conclusión que no tiene nada que ver. Así que vamos a desmontarlo pieza por pieza. Venga, pues empecemos por el principio. Para entender por qué este bulo ha calado tanto, tenemos que ir a esa parte de verdad que sí que contiene. Porque sí, hay un hecho histórico real en el fondo de todo esto. Y el hecho es este. España sí que fundó algunas de las primerísimas instituciones de educación superior del continente americano. Hablamos de la de Santo Domingo en 1538 y de las de Lima y México en 1551. Y ojo, un dato muy interesante. Esto fue mucho antes, por ejemplo, de que se fundara Harvard, en lo que luego sería Estados Unidos. Hasta aquí, todo correcto. Los datos son los datos. ¿Vale? Si los datos son ciertos, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el truco? Pues el problema no está en el dato en sí, sino en la conclusión que se saca de él. Es justo en ese salto donde la historia se retuerce para convertirse en otra cosa. Aquí está la clave de todo. El truco, el salto mortal, es pasar de un concepto muy concreto, que es las primeras universidades, a uno totalmente general, que es todas las universidades. Y es precisamente en ese salto donde nace el bulo. Fijaos, aquí se ve la diferencia perfectamente. El hecho es que España fundó las primeras instituciones de la época colonial. El mito, en cambio, lo que te dice es que España es responsable de todo el sistema universitario que existe hoy en día. Y aunque parezcan ideas parecidas, en realidad hay un mundo de diferencia entre ellas. Porque, a ver, seamos claros, que alguien ponga la primera piedra de un edificio no significa que haya construido el edificio entero, ¿no? La afirmación del mito ignora por completo siglos de historia, de desarrollo propio, de transformaciones gigantescas. Sugiere una especie de dependencia continua que sencillamente no existió. Y esa gran transformación empieza justo aquí, con los procesos de independencia. Cuando las nuevas naciones surgen en el siglo XIX, no se limitan a copiar el modelo colonial. ¿Qué va? Empiezan a construir sus propios proyectos educativos, sus propias visiones. Un ejemplo clarísimo es el de Venezuela. Durante toda la era colonial solo hubo una universidad en su territorio. Pero, ¿qué pasa tras la independencia? Pues que el país empieza a fundar nuevas instituciones que ya no siguen el modelo colonial, sino que responden a las necesidades de una nueva república. O sea que el punto clave es este. Las nuevas universidades eran toda una declaración de intenciones. Eran parte de la construcción de una nueva identidad nacional. Un proyecto que, en muchos casos, buscaba romper de forma deliberada con el pasado colonial, no simplemente darle una mano de pintura. Pero si hay un argumento que de verdad desmonta este bulo por completo, lo vamos a encontrar en el siglo XX. Aquí es donde la historia de la universidad en América Latina da un giro radical, un vuelco espectacular. Y el protagonista de este giro, desde luego, no fue España, que para entonces ya no tenía ningún papel imperial en la región. No, la gran transformación fue un proceso totalmente interno liderado por los propios países latinoamericanos. Este fenómeno se conoce como la masificación de la educación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, en pocas palabras, que las universidades dejaron de ser lugares exclusivos para una pequeña élite y se abrieron a muchísima más gente. Se crearon sistemas públicos modernos y la educación superior se convirtió en un verdadero motor de movilidad social. Y esto es crucial. ¿Quién hizo todo esto? Pues los propios estados latinoamericanos a través de sus políticas y reformas. Y también los movimientos sociales y políticos que pedían una educación más accesible y de mayor calidad. El sistema universitario moderno de hoy es, en su inmensa mayoría, el resultado de ese esfuerzo propio del siglo XX. Bueno, pues con todo esto sobre la mesa llegamos a la conclusión. Es el momento de juntar todas las piezas del puzzle y ver la imagen completa, separando lo que es un dato histórico de lo que es su uso como propaganda. A ver, la historia se podría resumir así de simple. España introdujo la idea, la institución de la universidad en la época colonial. Pero fue Hispanoamérica la que a lo largo de los siglos cogió esa idea y la transformó, la expandió, la reconstruyó y la adaptó para crear algo completamente nuevo y suyo. Son dos papeles muy diferentes y es fundamental entender los dos.
Por eso, esta frase del material original lo clava. Reducir siglos de desarrollo, de luchas, de reformas a un simple «gracias a» no solo es una simplificación brutal, es que ignora por completo el enorme esfuerzo de generaciones de latinoamericanos para construir sus propios sistemas educativos. No es historia, es otra cosa. Y para terminar, una última reflexión. Este tipo de bulos que simplifican la historia son muy potentes, porque sirven para reforzar ciertas narrativas políticas. Pero es interesante pensar que este tipo de simplificaciones no viajan en una sola dirección. Igual que existen aquí sobre Hispanoamérica, al otro lado del Atlántico también existen narrativas igual de simplistas sobre España. Al final, la historia es compleja, y quizá el primer paso para entenderla de verdad es empezar a desconfiar de las respuestas que son demasiado fáciles.